dice Zoom y ahí se guarda. Bueno, ahí ella quedó grabándose. Entonces, estábamos diciendo que había una bicapa lipídica que se comporta como una barrera semipermeable que tiene unos poros por donde pueden pasar las moléculas pequeñas y que existen unas proteínas que se llaman intrínsecas y que a través de esas proteínas intrínsecas pueden pasar las moléculas que son más grandes y que las proteínas intrínsecas iban cambiando de nombre según cómo hicieran la tarea de transporte. ¿Quién me recuerda los nombres que van teniendo esas proteínas intrínsecas? Portadoras Muy bien, se pueden llamar portadoras. ¿Qué más? de canales también. Pueden formar canales, perfecto. Enzimas. Eh, Bomba. Se pueden llamar bombas, se pueden llamar portadoras, antiportadoras, canales y bombas. Y también hay unas proteínas que son enzimas, pero esas no son de transporte. Esas son proteínas Intercambiadora. periféricas. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar los procesos de transporte. Ese es el tema de hoy. Transporte celular. Sé que dos estudiantes me consiguieron videos para la clase. Tan pronto yo termine de hablar, les doy el paso a los estudiantes del video. Entonces, dentro del transporte celular lo vamos a dividir en dos tipos de También transporte. hace parte de ese lado 10. ¿Perdón? Entonces, el transporte celular lo vamos a dividir en tres grupos. En el primer grupo está el transporte pasivo. Vamos a ver qué características tiene el transporte pasivo. Entonces, la primera característica del transporte pasivo es que no consume energía metabólica. No consume energía metabólica. La segunda característica que tiene este transporte es que se realiza a favor del gradiente. ¿Qué significa a favor del gradiente? Que va de Entonces, mayor a menor concentración, creo. perfecto. Gradiente significa diferencia de, ¿sí? Yo tengo una membrana celular que me separa a dos lados. El lado extracelular, que es el líquido extracelular, y el lado intracelular. Y gradiente significa diferencia de, quiere decir que en un lado hay una cantidad y en otro otra. Como muy bien dijo la compañera, cuando nosotros decimos se realiza a favor del gradiente, lo que estamos diciendo es que se mueve de mayor a menor. En este caso, cantidad. Pero el gradiente puede ser eléctrico, el gradiente puede ser de presión. Muy bien. Esas son las características del transporte pasivo. El transporte pasivo tiene otro nombre. El transporte pasivo también se llama difusión. Y la difusión tiene dos modelos. El primer modelo se llama difusión simple. Entonces, vamos a caracterizar a esa difusión simple. ¿Quiénes trabajan o quiénes participan? Pues en primer lugar, la membrana celular. Y esa membrana celular debe tener unas características para poder hacer la tarea bien hecha. Y la característica que debe tener es que tiene que tener poros. Entonces, una membrana celular que tenga poros va a ser muy eficiente para el transporte de difusión simple. Pero yo también necesito características de la molécula. ¿A quién es que voy a pasar? Entonces escribamos aquí moléculas y pongámosle las características. Esas moléculas que pasan por difusión simple tienen que ser pequeñas. Esa es la primera condición. Pequeñas para que puedan pasar por los poros. Entonces las moléculas tienen que ser pequeñas para que puedan pasar por los poros. Y aparte, esas moléculas tienen que ser
liposolubles. ¿Por qué liposolubles? Tienen que ser liposolubles porque van a pasar a través de una membrana y esa membrana celular es una membrana lipídica. Entonces, las moléculas tienen que ser pequeñas y liposolubles. Bueno, estamos hablando del transporte que se llama difusión simple y entonces habíamos dicho que las moléculas tienen que cumplir con una característica. ¿Cuáles son esas características, chicos? Tienen que ser Tienen pequeñas que ser para que pequeñas, pasen por los profe. Y tiene que ser Tienen liposoluble. que ser pequeñas y liposolubles. Ajá. Y ya entendimos por qué, ¿cierto? Porque esas son las características de la membrana, pequeñas y liposolubles. Muy bien, pero resulta que aparte de que la membrana tenga poros y que ellas sean unas moléculas pequeñas y liposolubles, hay otros factores que pueden afectar la velocidad de transporte. Entonces, vamos a ver cuáles son esos otros factores. En primer lugar, este proceso requiere de temperatura. Entonces, la temperatura es importante para que este proceso se dé. En este proceso de difusión simple, las moléculas se mueven aleatoriamente. Arrancan a moverse desde el lado de mayor concentración hacia el lado de menor concentración y ellas se chocan. Entonces, hay choque de moléculas. Y ese choque de moléculas le transfiere una energía de movimiento. ¿Cómo se llama la energía de movimiento? ¿Se acuerdan en física? Cinética. Perfecto, muy bien. Esa energía de movimiento es una energía cinética. Entonces, las partículas pequeñas liposolubles que pasan por difusión simple requieren de una energía y esa es la energía cinética. Y otros factores que pueden incidir son la distancia. ¿Sí? ¿A qué distancia se encuentra esa molécula en relación con la membrana celular? Y la membrana celular, escribámoslo por aquí otra vez, habíamos dicho que se necesitaban poros, ¿sí? Pero también el diámetro es importante. Si la membrana celular es delgada, es muy eficaz. Entonces, el diámetro, y si es grande, mejor. Entonces, el diámetro y el área van a ser importantes en la membrana. La molécula tiene que ser pequeña y liposoluble, pero son importantes otros factores como la temperatura, el choque de moléculas que le da una energía cinética y la distancia. Perdón, muchachos, hay un micrófono abierto y me interfiere. Bueno, estamos hablando de transporte pasivo y el transporte pasivo se llama difusión. Y la difusión que habíamos estudiado se llamaba difusión simple. Entonces, ahora vamos a estudiar otro modelo de difusión y ese otro modelo de difusión se llama difusión facilitada. Esa difusión facilitada tiene estas mismas características porque esto es un transporte pasivo. La difusión facilitada no consume energía metabólica y se realiza a favor de un gradiente. Es decir, que va de mayor a menor. Entonces vamos a borrar esta parte porque ya no la sabemos. Profe, una pregunta. Sí, dime. Tú dices que el gradiente podía ser eléctrico o de presión, ¿cierto? Sí. Es que no escuché bien esa parte. ¿Sí estoy bien? Sí, sí, es verdad. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a ver la difusión facilitada y también le vamos a poner las características. ¿Qué tiene que tener la membrana celular? En este caso, no me interesan los poros, no me interesa el área, no me interesa el diámetro. No, en este caso no. En este caso, ¿qué es lo que ella debe tener? En este caso, ella debe tener una proteína portadora. ¿Sí? Eso es lo que a mí me importa. Ahora veamos qué me importa de las moléculas que van a pasar por difusión facilitada. Entonces, las moléculas que van a pasar por difusión facilitada ya no son las moléculas pequeñas. Entonces, ¿son moléculas de qué tipo? Grandes, profe. Perfecto. Tienen que ser grandes y además de grandes, Insolubles. hidrofílicas.
Hidrofílicas, perfecto, insolubles. Entonces, unas moléculas grandes que son hidrofílicas. Son las que pueden pasar por difusión facilitada. Y hay otros factores que también me van a modificar la eficacia de este proceso. Entonces, veamos cuáles son esos otros factores que me van a modificar la eficacia de este proceso. Entonces, préstenme mucha atención. Fíjese que yo en la membrana celular tengo una proteína portadora. Y en el líquido, en los espacios, tengo moléculas grandes, ¿sí? Esta molécula grande que es hidrofílica tiene que ser reconocida por la proteína portadora, ¿sí? Si no, no la atrae. Y si no la atrae, no se juntan, no se pegan. Y la proteína portadora se tiene que pegar con esta molécula, ¿sí? Para que la molécula cambie de configuración y pueda pasar del lado extracelular al lado intracelular. Y ese proceso de reconocimiento y atracción es lo que se llama afinidad ultraestructural. Afinidad ultraestructural. ¿Listo? Les pongo un ejemplo para que me entiendan. En la casa de nosotros tenemos cerraduras y esas cerraduras tienen una llave. ¿Cualquier llave me sirve? ¿Cierto que no? Cualquier llave no me sirve. Lo mismo pasa en el proceso de difusión facilitada. Debe haber una afinidad ultraestructural entre esta proteína y esta molécula. Dicho en otras palabras, las proteínas portadoras son altamente específicas. Solamente reconocen a aquellas moléculas con las que tenga una afinidad ultraestructural para que se reconozcan y se acoplen. Esa es la primera característica. La segunda característica es una ventaja y es que estas proteínas portadoras se pueden modificar. Modificar quiere decir que se pueden aumentar. Entonces, escribámoslo. El número de proteínas portadoras, el número de proteínas portadoras se puede modificar. Se puede modificar. Esto es decir, pueden aumentar. ¿Cómo aumentan? Aumentan por factores fisiológicos o por factores farmacológicos. Fisiológicos o farmacológicos. Bueno, les voy a explicar. Siéntense ahí bien derechitos donde están. A esta hora ya todos almorzamos, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces cuando nosotros almorzamos, el sistema digestivo hace la tarea. Y todos esos carbohidratos que consumimos, la papa, el arroz, la yuca, lo vuelve glucosa. La glucosa en sangre es un factor fisiológico y cuando aumenta la glucosa en sangre, se estimula un órgano que nosotros tenemos que se llama el páncreas endocrino. Entonces, ¿ustedes alguno sabe qué hace el páncreas endocrino? Es que sintetiza la insulina. Perfecto, sintetiza la insulina. Y la insulina tiene muchas funciones, pero una de ellas es que aumenta el número de portadores para la glucosa. Por eso nosotros nos podemos consumir toda nuestra glucosa, que si tenemos un páncreas que funciona, la glucosa va a entrar a esas células que tienen receptores para la glucosa, porque la insulina los aumentó. ¿Listo? Vamos a ver otra característica. Entonces, estamos diciendo que yo puedo aumentar el número de proteínas portadoras. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Esas son las proteínas que en la membrana funcionan como sensor? No. Estas que se están aumentando para que porten glucosa. Sí. Sí, son sensores de glucosa, sí. Entonces,
Este proceso puede sufrir, entonces, puede sufrir inhibición competitiva. Inhibición competitiva. ¿Alguno de ustedes saben qué es eso? No. ¿No? Bueno, entonces póngame mucho cuidado que se lo voy a explicar. Les voy a poner otra vez el ejemplo de la cerradura. Yo puedo ir a la casa de alguno de ustedes que la puerta está cerrada con llave y utilizar la llave de mi casa. No, no, No. puede. ¿Cierto que no puedo? A pesar de que tengo una llave, yo no puedo. Eso es lo que se llama inhibición competitiva. Cuando llega una molécula que se parece, puede encajar, pero esa puerta no abre. Lo mismo pasa aquí. Esta proteína portadora a veces se confunde porque hay moléculas que se parecen, ellas se atraen y se acoplan, pero la proteína no puede cambiar de configuración, no puede ni dar la vuelta hacia adentro ni dar la vuelta hacia afuera. Por lo tanto, esa que se parece pero no es, le está quitando opciones a la que sí es. Por eso se llama inhibición competitiva y esto lo utilizan en algunos fármacos. Hay fármacos que compiten con la molécula verdadera. ¿Listo? Y entonces vamos con una cuarta propiedad. La cuarta propiedad, o mejor, el cuarto factor de los procesos de difusión facilitada va a depender de esta proteína portadora. Les voy a poner un ejemplo, pónganme mucho cuidado. Acabamos de comer y tengo mucha glucosa en sangre. Aumentaron los portadores de glucosa y yo en mi membrana celular tengo 7 portadores de glucosa, solamente 7. Pero yo seguí aumentando la cantidad de glucosa y ahora tengo 10 moléculas de glucosa. ¿Cuántas podrán entrar? 7. Solo 7, porque cada una necesita su proteína portadora y no tengo más, no tengo manera de que entre la glucosa. Esos 3 que me sobraron, esas 3 moléculas de glucosa que me sobraron, no pueden ingresar a la célula. Esas siguen por el torrente circulatorio y cuando llegan a los riñones la filtran y nosotros la orinamos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que los procesos de difusión facilitada presentan saturación. Esa saturación se llama velocidad máxima de transporte. Velocidad máxima de transporte. ¿Y de quién depende esa saturación? Esa velocidad máxima de transporte. Entonces, depende del número de portadores. Del número de portadores. Estos portadores, si se agotan los portadores, no es posible que yo pueda realizar un proceso de difusión facilitada. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces ahora rapidito vamos a hacer un ejercicio que no me tome más de 10 minutos. Van a consultar los portadores de la glucosa. Los portadores de la glucosa pertenecen a la gran familia de los GLUT. Entonces usted coge un texto de fisiología o usted se mete a buscar en la red portadores de glucosa y me va describiendo los GLUT. GLUT 1 se encuentra en tal sitio y sirve para tal cosa. Hasta que lleguemos al último GLUT. El último GLUT puede ser el GLUT 13 o el GLUT 14. Eso es lo primero. Y cuando me haya hecho esta lectura de los GLUT, me haya escrito los GLUT, me compara la difusión simple con la difusión facilitada. Recuerden que en fisiología, cuando me piden que compare, primero digo en qué se parecen y luego establezco la diferencia fundamental. Me hacen el favor y empiezan. Voy a contar con mi reloj. Son las 4:40. A las 4:50 escucho su respuesta. Profe, o sea, tenemos que buscar Los los GLUT. portadores de los GLUT con Sí. T, ¿no? Sí. GLUT. ¿Puedo dar un ejemplo?
¿Qué? Y para ver si está bien, pues yo aquí busqué y me apareció absorción de glucosa en el intestino delgado. ¿Está bien? No, pero no, tienes que poner portadores GLUT para que te salga la lista. Ellos son toda una lista. Ok. Vale, gracias. Profe, ¿y hacemos un documento en Word y se lo mandamos? No, o- no, no, no. Esto las dos primeras personas que lo tengan me dicen y a ellas dos les califico. ¿Listo? O sea, Profesor, profesora, Y el gluten, recuerda, a ver, Bueno, una de las principales similitudes entre la difusión simple y la facilitada es que ambos son procesos pasivos que no utilizan energía. perfecto. Y Esa es también- la semejanza. Ahora y me vas a también- decir la diferencia. Bueno, y que ambos también ocurren en un gradiente de concentración. La diferencia sería que la difusión simple ocurre de una concentración más alta a una concentración más baja. Y las proteínas transmembrana no intervienen en la difusión simple. En cambio, en la difusión facilitada también ocurre desde una concentración más alta a una concentración más baja pasivamente, pero las proteínas de transmembrana ayudan a la difusión facilitada. Perfecto. ¿La otra niña tiene algo diferente? Es prácticamente lo mismo, profe. La difusión proceso de transporte pasivo, puesto que no va a consumir ATP y además pues los gradientes se van a mover de mayor concentración a menor concentración. Sí. Y la diferencia entre la difusión simple y la facilitada va a radicar básicamente en que las sustancias van a pasar a través de la bicapa lipídica en la difusión simple sin intervención de proteínas transmembrana, mientras que en la difusión facilitada, como su nombre lo dice, pues la membrana va a necesitar, esas moléculas van a necesitar una proteína transmembrana para que las moléculas, que generalmente son grandes, cargadas eléctricamente, puedan pasar al medio intracelular o viceversa. Bueno, entonces tú me vas a leer los 3 primeros GLUT y luego continúa Fabio Antonio. ¿Yo? Yo también los encontré. yo tengo acá hasta el 13, luego yo- profesora. Yo también tengo, Yo tengo hasta el Yo 13. también los tengo. Bueno, a ver, la niña, por favor, vamos a hacer una cosa. Bueno, el GLUT1. Perdón, la niña me lee 2, luego Fabio Antonio me lee 2 y luego Karen, ¿quieres también leer? Sí. Karen Nieves. Sí, profe, también, sí, profe. Espinosa. Luego Karen. Profe, yo, José Arranquemos, Daniel. Yo, profe. También quiero leer. Yo también Bueno, quiero. bueno. A ver los que dije, arranquen. Bueno, el GLUT1 va a transportar glucosa y galactosa. Estas se encuentran en los eritrocitos, en las barreras hematoencefálicas, placentaria y en la retina. El Muy bien. GLUT2 va a transportar glucosa, galactosa y fructosa. Estas se encuentran en las células B pancreáticas, el hígado, el intestino delgado y la nefrona proximal. Muy bien, ¿quién sigue? Sigue Fabio, ¿no? Bueno, pues primero hay que entender qué es el GLUT y pues eso son proteínas que ayudan a transportar la glucosa a través de las membranas a los diferentes tejidos. Entonces, el GLUT3 va a transportar glucosa al cerebro y el GLUT4, que este es activado por insulina, va a transportar la glucosa a los músculos, el corazón y al tejido adiposo. Ese GLUT4 entonces es dependiente de insulina. Y ese GLUT4 aumenta cuando nosotros hacemos ejercicio. Y el GLUT2 es el que importantísimo para poder que el páncreas haga insulina. Porque cuando hay mucha glucosa, la glucosa entra al páncreas y entra a través del portador GLUT2. Muy bien, la niña que seguía creo que es de ¿Profe, apellido puedo Nieves. leer el 5? ¿Sí? ¿Pero eres la niña Nieves? Sí. No. La niña Nieves lea el 5 y luego tú haces Karen el... Nieves. Sí, ¿Ah? aquí estoy. A ver, ¿Me hágale. escuchan? El Vamos glut- para 5, GLUT 5. El GLUT5 se localiza en las células apicales de la membrana de los enterocitos en el yeyuno. Además en el riñón, cerebro, músculo y tejido adiposo. Muy bien. ¿Quién sigue con el GLUT 6? Yo, profe, José Daniel. Te escucho. GLUT 6. Profesora, qué pena. ¿Será que puedo complementar algo del GLUT 5? A ver, complementa. Lo que pasa en el GLUT 5 es que no transporta glucosa y solo transporta fructosa. Bueno, GLUT 6. Profe, ¿puedo decirlo? Sí, claro, vamos rapidito. Dime el GLUT 6.
Bueno, yo encontré en el GLUT6, dice que es específico y la variante... Ay, miren, es que el computador está un poquito... GLUT6. Ya, qué pena. Dice que el GLUT6 se localiza en el cromosoma con una extensión, bueno, nos da un porcentaje de 8,061 de ADN y posee 10 exones y 9 intrones. ¿Y dónde está localizado? ¿Qué tejidos? Bueno, me dice que En los testículos. En el cerebro. Cerebro, leucocitos y vaso. En el cerebro, vaso y leucocitos. Leucocitos, sí. Siguiente, me lee GLUT7. Yo, profe, en el GLUT7 está localizado en intestino delgado y colon, testículos y próstata. Y la característica transporta glucosa y fructosa. Muy bien. GLUT8. Yo, profe. Te escucho. Este GLUT transporta glucosa y fructuosa y está en el tejido hepático, corazón, testículos, intestino, tejido adiposo, cerebro y blastocito. Muy bien. GLUT9. Yo, profe. Te escucho. Se localiza en el riñón y en el hígado. Su función es el ingreso de glucosa. ¿En qué GLUT vamos? En el GLUT9. Profesora. Muy bien. GLUT10. El 10 se encuentra en el hígado y el páncreas. Y su función también es ingreso de glucosa. Muy bien. GLUT11. Yo lo digo, se encuentran en el músculo esquelético y corazón y también transporta glucosa. Muy bien. ¿Qué GLUT sigue? El 12. El 12. Perfecto. Músculo esquelético y corazón. Ingresa también a la glucosa. Muy bien. ¿Encontraron el 13? Yo la encontré, se encuentra en el cerebro. Está en el cerebro. Muy bien. Bueno, entonces ya cuando ustedes vean GLUT, inmediatamente eso es difusión facilitada, porque los GLUT son proteínas portadoras. ¿Qué hacen los GLUT? Pueden mover glucosa. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos... Profe, ¿sí? disculpe, una pregunta. Sí. Es que una compañera por ahí comentó del GLUT7, Sí. nombró la localización y esto, y lo que yo encontré aquí es que no existía, entonces no sé. Ha sido descrito, pero algunos autores dicen que no saben dónde se localiza. Ah, ok, perfecto. Bueno, Gracias. entonces nosotros ya sabemos transporte pasivo. Entonces ahora les voy a explicar el otro modelo de transporte. El otro modelo de transporte, pongámoslo por acá, se llama transporte activo. Entonces, este transporte activo va a tener unas características. En primer lugar, este transporte consume ATP, es decir, consume energía metabólica. Entonces, transporte activo consume ATP, que es la energía metabólica. Y este transporte va a tener otra característica. Este transporte se realiza en contra del gradiente. Cuando nosotros decimos que se realiza en contra del gradiente, ¿qué estamos diciendo? Que va de menor a mayor concentración. Perfecto. Se efectúa de menor a mayor. Eso requiere un gran esfuerzo y por lo tanto se consume el ATP. Este transporte activo tiene apellido. Entonces, hay un transporte activo que se llama primario. Transporte activo primario es el que consume ATP. Entonces, ¿qué tiene que tener
en la membrana celular una célula para poder hacer transporte activo? ¿Qué tiene que tener en su membrana celular? ¿Poros? Para poder que... ¿Cómo se llama quien consume ATP? Lo vimos la clase pasada. La mitocondria. No. Hay una molécula que para mover... es una proteína integral de la membrana celular y le pusimos un nombre. Le llamamos las bombas. Entonces, para el transporte activo primario, como consume ATP, la membrana celular tiene que tener bombas. No me interesan los poros, no me interesa el área, no me interesa el diámetro, sino las bombas. Entonces, nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchas bombas, es decir, proteínas integrales que están en la membrana celular y van a mover moléculas, van a mover iones en contra del gradiente. Por ejemplo, todos en este momento estamos sentaditos, muy juiciosos. Vamos a visualizar el estómago. En el estómago tenemos muchas funciones. El estómago tiene que preparar un jugo que se llama el jugo gástrico. El jugo gástrico es muy ácido, porque está hecho de ácido clorhídrico. Y para generar ese ambiente tan ácido, yo necesito una bomba de hidrogeniones, ¿sí? Una proteína integral que mueva hidrógenos. Nosotros también tenemos bombas en las fibras musculares, bombas de calcio, para poder realizar el proceso de contracción, relajación. Pero hay una bomba que la tienen todas las células del cuerpo. Esa bomba que está en todas las células del cuerpo se llama la bomba sodio, potasio, ATP-asa. Significa que hay una proteína integral de la membrana celular que intercambia sodio y potasio consumiendo el ATP. Y como les digo, ella está en todas las membranas celulares y es altamente específica y va a mover sodio y potasio en contra del gradiente. Entonces vamos a escribir por acá cuáles son las funciones de esa bomba sodio, potasio, ATPasa. Entonces primero, digamos ella qué es lo que hace. Y recordemos la composición iónica del líquido extracelular. El líquido extracelular tiene mucho sodio por fuera, poco sodio por dentro. Y con el potasio ocurre lo contrario. Si esta bomba mueve sodio en contra del gradiente, entonces ¿de dónde toma el sodio? En contra del gradiente. Chicos, ¿de dónde toma? Del medio intracelular. Perfecto. ¿Y por qué del medio intracelular? Porque en el medio intracelular va a haber más potasio que sodio. Exactamente. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Entonces, esta bomba saca 3 iones sodio del interior y los lleva o los deja en el exterior. Cuando llega al exterior, ella tiene sitios de unión para el potasio y de allí, o sea, del exterior, toma 2 iones potasio y los lleva ¿a dónde? Al interior, o sea, al líquido intracelular. Fíjense que ella toma 3 iones sodio, saca 3 porque los deja en el exterior y del exterior toma 2 iones potasio y los lleva al interior, solo 3 porque ella tiene 3 sitios de reconocimiento, 3 sitios de unión del ion sodio y 2 para el potasio.
Esa primera función, entonces me lleva a la segunda. Chicos, chicas, saco 3 cargas positivas del interior. ¿Y cuántas meto? ¿Cuántas meto? Saqué 3 iones sodio con carga y todo. Y solo meto 2 iones potasio con carga y todo. ¿Qué pasa con las cargas positivas en el interior de la célula? ¿Quedan iguales? No, disminuyen porque yo me llevé 3 y solo devolví 2. Esa es la segunda función. Entonces, la segunda función me va a decir que por efecto de la acción de la bomba, el interior de la membrana celular queda menos positivo. ¿Sí? Es decir, es negativo con respecto al interior porque perdió una carga positiva. Esta segunda función me da la tercera. La tercera función me va a decir que la membrana celular tiene asimetría de voltaje porque sus cargas son diferentes. Tiene más cargas positivas por fuera que por el interior. Y eso me da una asimetría de voltaje. ¿Ustedes saben lo que significa asimetría? ¿Es igual? Un balance, ¿no? ¿Balance? No, William. Desbalance, ¿no? Desbalance. Asimétrico es lo que es diferente. Entonces, la membrana celular tiene la distribución de las cargas es diferente en el exterior que en el interior. Entonces, ahora vamos a ver que esta tercera propiedad me da la cuarta. Como la membrana celular tiene diferencia de cargas entre el exterior y el interior, la bomba sodio-potasio contribuye a mantener el potencial de reposo. El potencial de reposo de las células. Potencial de reposo, ¿qué es? El potencial de reposo es la asimetría de voltaje. Más cargas positivas por fuera que por dentro. Y esta cuarta función me da la quinta. La clase pasada, recuerdan que nosotros mencionamos que había unas células excitables. ¿Cuáles son las células excitables? Chicos, ¿cuáles son las células excitables? ¿Neuronas? Perfecto, alguien lo está diciendo por allí, las neuronas. ¿Y por qué las neuronas son células excitables? Excitable significa que reconoce estímulos y cambia el potencial de reposo. Eso es ser una célula excitable. Por lo tanto, la bomba sodio-potasio ATPasa permite la excitabilidad de las células. Porque para poder que la célula se excite, para poder que la célula lleve una información, hay que partir de un potencial de reposo. Entonces, podemos decir que la bomba sodio-potasio ATPasa permite la excitabilidad de las células. Ahora pasemos a la sexta propiedad. ¿Qué es lo que hace la bomba sodio-potasio ATPasa? Acá arriba lo tenemos. La bomba sodio-potasio ATPasa saca 3 iones de sodio. ¿Y dónde pone esos 3 iones de sodio? Afuera, muy bien. Entonces la bomba genera un
gradiente de sodio extracelular. Extracelular. ¿Sí? Queda mucho, mucho sodio afuera. Y ese gradiente de sodio extracelular se utiliza por otras moléculas para ingresar. Cuando se utiliza el gradiente de sodio para ingresar, estamos en lo que se llama transporte activo secundario. Transporte activo secundario. Es el que utiliza el exceso de sodio, lo utiliza otra molécula para volver a ingresar a la célula. Y vamos con otra función. Y esto va a ocurrir siempre en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología. Cada vez que se arrastra sodio, se arrastra agua. Siempre que saco 3 iones de sodio, estoy arrastrando agua. Entonces yo digo que la bomba contribuye a mantener el volumen celular. Entonces, para todas estas cosas es que nosotros tenemos la bomba sodio, potasio, ATPasa. Entonces me voy a devolver un momentico. Estábamos hablando del transporte activo primario y que la membrana celular tenía que tener unas bombas. Era la única manera de hacer el transporte activo primario. Y aquí podemos escribir que las moléculas van en contra del gradiente. En contra del gradiente. Y que estas moléculas pueden tener carga, porque las moléculas con carga no pasan fácilmente la membrana celular. Pero hay unas condiciones de la membrana celular, unas condiciones de la molécula, y aquí también hay otros factores. Y esos otros factores ustedes se lo saben, porque son los mismos factores que median en la difusión facilitada. Entonces, tengan la bondad y me dicen cuáles son esos factores. Afinidad. Perfecto, entonces vamos a repetirlos. El primer factor es la afinidad ultraestructural. Y ya lo vimos con la bomba sodio, potasio, ATPasa. 3 sitios de unión para el sodio. Ni uno más, ni uno menos. Muy bien. ¿Cuál es el otro factor? El número de proteínas se puede modificar. Se puede variar, se puede modificar, en este caso, el número de bombas. Se puede modificar el número, de bombas. La tercera. Puede sufrir inhibición competitiva. Perfecto. La tercera es una inhibición competitiva. Y de hecho, esta bomba tiene inhibidores que la bloquean completamente. Y la cuarta. Presentan saturación. Perfecto. Presenta saturación. Llega un momento en que no va más. Bueno, chicos, llevamos 1 hora y 5 minutos de clase. Vamos a tomarnos 10 minutos de descanso. A las 5:15 continuamos, ¿de acuerdo? Vale, profe, gracias. A ustedes, muchachos, 5:15, voy a desconectar mi micrófono.
muy bien esta gráfica. Observe cómo la molécula que va a ingresar tiene un sitio de unión con la proteína portadora. Esto es lo que le da la afinidad. Por eso decimos que es altamente específica. Esa molécula llega a su sitio de unión, se encaja y esta molécula cambia de configuración y entonces esa molécula ya va a llegar al interior. Cuando estamos frente a una molécula que es parecida y se acopla, no puede girar, no puede cambiar. Así que no estamos haciendo nada. Eso es la inhibición competitiva. Entonces nosotros vimos en clase que hay un transporte pasivo que se divide en dos, una difusión simple a través de la bicapa lipídica y una difusión facilitada. Esa difusión facilitada puede operar por canales o puede operar por proteínas portadoras altamente específicas. Si yo les hiciera a ustedes una evaluación donde solamente les pusiera esta imagen y les dijera, explique la fisiología de esa imagen, ¿ustedes qué me dirían? Ay, para pedirte un favor, se han incorporado 3 personas hoy a clase para que los agregues a nuestro grupo, para que les llegue el link de la clase. Ah, ya está. Profe, ¿yo cómo hago para ingresar al grupo de 1 a 4? Tú por favor me mandas un correo. Sí. Y me pones tu nombre y yo le doy tus datos a nuestra representante de ese otro grupo. Ah, bueno, muchas gracias. Pero me tienes que mandar el correo. Dale. Y para mayor seguridad, el próximo miércoles por la tarde, me mandas correo y yo misma te pongo el link. Ah, bueno, profe, gracias. De todas maneras, yo te doy los datos de ellos, pero para estar seguros, me vuelves a dar un toque el miércoles. Profe, yo también tengo un video. Pero no, ya yo voy a seguir leyendo acá el chat y voy a apuntar los que están apuntados en el chat. Me fijo a qué hora se apuntaron, así me doy cuenta a qué hora realmente tienen el video, porque ahora tenemos que hacer una actividad y temo que se nos acabe el tiempo y no la podamos hacer porque es la actividad que les da puntos a todos. ¿Listo? Profe, yo te escribí por el correo y no por el chat. Entonces... Ah, bueno, entonces yo miro mi correo. Dale, listo, profe. chicos. Entonces vamos a hacer una actividad. Nos queda 1 hora de clase. Vamos copiando para que la alcancen a hacer. Entonces, te agradezco mucho. Y los que necesiten apuntarse, por favor. Entonces, nosotros vamos a buscar los SGLT, porque lo mencionamos. ¿Y qué eran los SGLT? Transportadores de glucosa ligados al sodio, y estos son transporte activo secundario. Lo busco, ese es el primer punto.
Buscar esos transportadores. El segundo punto. Comparar los GLUT con los SGLT. Van a hacer esa comparación. Y vamos a poner otra actividad. Esa es la primera. La segunda actividad es buscar, no, la segunda actividad. Frente a cada proceso fisiológico, escriba el mecanismo de transporte. Entonces yo le voy a hacer el primero. A. Proceso respiratorio. ¿Nosotros qué respiramos, muchachos? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y el oxígeno qué es? Un gas, ¿cierto? Gas. Entonces, en el proceso respiratorio, ¿cuál es el mecanismo de transporte? Difusión simple. Difusión simple, así de sencillo. Entonces, mecanismo de transporte es difusión simple. Y puedo explicar por qué. Porque durante el proceso respiratorio se intercambian gases que son moléculas pequeñas y liposolubles. ¿Listo? Entonces yo le voy a poner acá otros procesos. El A ya está hecho. Entonces nos pasamos acá y ponemos el B. Entonces, en el B nosotros escribimos síntesis de hormonas tiroideas. Ahora vamos a escribir acá el C. En el C vamos a escribir síntesis de proteínas. En el D vamos a escribir absorción de glucosa a nivel intestinal. ¿Qué procesos ocurren? Absorción de glucosa a nivel intestinal. Y el E, ustedes lo buscan, el proceso que ustedes quieran. Entonces les digo cómo es más fácil hacer esto. Usted se mete al buscador y usted escribe síntesis de hormonas tiroideas. No me tiene que explicar a mí el proceso porque ese es un proceso largo, pero usted sí puede mirar detalladamente la imagen. Usted pide una imagen y allí en la imagen le va mostrando paso a paso y usted va identificando los procesos de transporte. Lo mismo con síntesis de proteínas y lo mismo con absorción de glucosa a nivel intestinal. Y el punto E, usted lo busca. Un proceso fisiológico, el que usted quiera, pero que no sean estos que yo he escrito aquí, y me describe los procesos de transporte. ¿De acuerdo? ¿He sido clara? Sí, profe. Profe, te hago una pregunta sobre la primera pregunta. Buscar los SGLT, o sea,
qué es o Sí. usar cada uno de ellos? Es que usted me tiene que decir SGLT1, lo mismo que hicimos con los GLUT, ¿sí? Ah, ok. Está en tal y tal sitio y así tal cosa, ta. Y después Vale. los compara en su conjunto, ¿sí? Vale. ¿En qué se parecen los GLUT y los SGLT? Pero ¿en qué se diferencian? Chicos, Ok. no recuerdo si les dije al principio de la clase que el próximo jueves tenemos evaluación. No nos dijiste, pero pues ya, No, ya sabemos. Bueno, entonces ya sabemos, vamos a estudiar. La evaluación incluye la composición de la membrana celular, saber los fosfolípidos, saber las proteínas, qué hacen, más estos procesos de transporte, porque es el primer subtema. Por favor, me recuerdan las personas que están viniendo por primera vez a clase. Yo, Pero dígame el nombre, mi reina. Melissa Álvarez. Melissa Álvarez. ¿Quién más? Yo también. Espérate un momentico que estoy... Ah, pero habíamos dicho que Melissa es del otro grupo, ¿cierto? ¿No era? Sí, señora, del de 1 a 4. Bueno, entonces Melissa, pero tú nunca has estado en clase. No, profe, esta es la primera vez. Bueno, ¿quién más? Yo, profe. ¿Cómo te llamas tú? Laura Camila Otalora. Y te tengo apuntada Otálora. ¿Y quién más? Yo, profe, Verónica Valor. Verónica. Pero Verónica sí ha hecho ya las tareas. Sí, señora, ya le envié el correo. Listo. Entonces, estas tres personas que apenas vienen hoy a clase, el jueves no las voy a evaluar porque no han estudiado. Las voy a evaluar con un grupo de lunes en la noche cuando les toque a ese grupo la evaluación. ¿De acuerdo? Vale. No, señora. Bueno. Profe. Dime, ¿alguien me llamó? Yo, profe, ¿podría repetirme, por favor, en la E? Es que no me quedó muy clara. No, la E, usted, como está buscando varios procesos fisiológicos y está leyendo, usted aquí busca un proceso fisiológico, el que usted quiera. Y luego me dice qué procesos de transporte hay en ese proceso fisiológico. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno. Si alcanzan a terminar, que todavía tenemos 50 minutos de clase, entonces me lo mandan y ya quedan tranquilos. Profe, ¿este taller es individual o en grupo? No, parejas. Vale. Profe, ¿vamos a seguir con los videos? Sí. ¿O ya no? Sí me gustaría verlos, pero entonces nos quedamos sin tiempo para hacer este trabajo. Yo me voy a meter al chat para tomar los nombres de las personas que habían traído videos. Ya mi. Profe, yo tenía, pero no escribí ahí. Profe, yo te mandé mi video en la mañana por correo. ¿Y cómo es tu nombre? Karen Nieves junto con María Sánchez. ¿Y no lo pudimos poner por qué razón? ¿Porque no se escuchaba, no era? No, porque pues le diste la... Pero la primera persona que yo llamé fue a Nieves. Dije, Nieves, ponga el video. No, profe, creo que fue un compañero que se llama Diosa. Nieves, ¿y la otra niña es Sánchez? Sí, señora. Bueno, sí, porque yo leí ese correo y te lo contesté. Sí, señora. Listo. Profe. Sí. En el punto de lo de los procesos fisiológicos que toca decir qué mecanismo de transporte, ¿obligatoriamente tiene que ser un mecanismo o puede haber más de uno? No, hay procesos en que hay 3 y 4 mecanismos en un solo proceso fisiológico. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno. Profe, ¿se puede hacer por el computador o tiene que ser a mano? Como usted quiera, con tal de que lo haga bien. Bueno.
Profe, yo tengo que retirarme porque tengo otra clase, entonces se lo mando al correo. Sí, me lo manda al correo. ¿Sabe cuál es mi correo? No, profe. ¿Usted cómo se llama? Melissa Álvarez. Melissa Álvarez. Álvarez, vamos a buscarla aquí. Yo estaba matriculada inicialmente en el curso de los lunes 6:30, 9:30. ¿Y qué le pasó en ese curso? Pues es que me dijeron que ese curso se había cerrado. ¿No se cerró? Curso no se ha cerrado. Habrá cerrado la matrícula. No, yo siempre estuve matriculada en ese curso y la directora del Departamento de Ciencias Biomédicas Sí. me dijo que ese curso se había cerrado por falta de estudiantes. No, el que cerraron por falta de estudiantes fue el del un miércoles. Pues yo no sé, profe. Niña, tome nota de mi correo de tareas. Sí, dígame. Mercedes. Sí. Va. Ese va es B pequeña con la letra A. Mercedes va. Sí. Ahora escriba el número 8. Sí. Arroba. Yahoo. Sí. Arroba yahoo.es. Listo. Bueno. Mercedes con S, ¿no? Sí, la primera con C. Sí, listo. Vale. Profe. Sí. ¿Cierto que los CGLT solo hay 3? Sí. Ah, bueno, Entonces, profe, gracias.